La ansiedad, eso que en estos momentos se llama epidemia moderna, está afectando al 20% de la población mundial. En Argentina, un 16% la están padeciendo. Principalmente afecta a las mujeres y también a los más jóvenes. ¿Y por qué padecemos de esta ansiedad? ¿A qué nos puede llevar esta ansiedad? Fíjense, algunas cifras que demuestran lo que está pasando. Decíamos, casi un 20% de la población mundial la sufre. La ansiedad y la depresión van en aumento. Es la patología mental más frecuente en la Argentina. Y este dato, el 16% de los argentinos la padecen y las mujeres son más proclives a tenerla. Bueno, ¿cómo enfrentarla? Nos puede dar a lo mejor una respuesta el doctor Carlos Morra, médico psiquiatra, que está hoy con nosotros para hablar de un tema que nos atañe a todos, ¿no? Porque fuera de cámara decíamos, ¿la ansiedad la padecemos todos, doctor, o hay alguien que esté exceptuado de esto? Bien, bueno, la ansiedad es una emoción normal que todos la tenemos que tener porque cuando nosotros abandonamos nuestra casa o nos despertamos a la mañana, la ansiedad nos mantiene alerta. Es como una especie de miedo que nos mantiene alerta para podernos defender. Ahora, esa emoción es lo normal. Cuando nosotros estamos hablando de una ansiedad desproporcionada, que ya a una persona le molesta o genera algún tipo de malestar, esa ya es una ansiedad anormal, que es la que uno está viendo como parte de esta epidemia, ¿no? ¿Hay factores que han hecho que en estos momentos tengamos más ansiedad que hace 20 años atrás? No, esto es una base genética nuestra que nos prepara para defendernos. La ansiedad es lo que en un determinado momento, frente a un peligro, hace que nos podamos defender y adaptar a esa situación adversa. Obviamente que cuando una sociedad se transforma en un poco más agresiva y hay más situaciones, hay más cuentas, hay más números, hay problemas de relaciones entre los distintos integrantes de la sociedad, y eso aumenta los niveles de ansiedad. Entonces, doctor, como el colesterol, ¿puede haber una ansiedad buena y una ansiedad mala? La ansiedad en general es buena. El problema que tenemos es cuando ya se transforma en un trastorno. Ese trastorno lo que hace es que haya una ansiedad que no tiene causa, que uno se preocupa de más por todas las cosas y pequeñas situaciones ya le generan un malestar. La persona siente que no puede poner la mente en blanco y que no puede relajarse, y ahí ya estamos frente a un trastorno de ansiedad. Eso tendría que ver, doctor, a lo mejor con las prioridades que ponemos en cuanto a los problemas de la vida cotidiana. Si pusiéramos una prioridad, ¿eso haría que nuestra ansiedad sea menor? Bueno, hay varias cosas que nosotros siempre tratamos de sugerir a los pacientes. Uno es que establezcan prioridades. Es decir, si yo tengo que hacer algo, empiezo con lo más importante y después voy haciendo las cosas de menor importancia. Si tengo que ir a hacer, por ejemplo, dar sangre a un lugar que es algo importante y me tengo que ir a la peluquería, bueno, pongo en esa prioridad. Y lo mismo los problemas. Claro. Cuando yo tengo problemas, no es lo mismo una enfermedad de una persona muy allegada que la enfermedad de una persona que apenas conozco. O de una deuda, ¿no? O de una deuda. Un enfermo o una deuda. Exactamente. Son cosas que yo las tengo que poner en perspectiva, porque el problema más grande que solemos tener es que todo lo vemos igual. Claro, todos son problemas y estoy rodeado de problemas y lleno de problemas. Ese es un... Doctor, ¿hay algunos síntomas que podríamos ir conociendo a través de estas placas que realmente, bueno, generan preocupación y que si los conociéramos bien de cerca, tal vez podríamos evitar ese trastorno en la ansiedad, ¿no? Bueno, lo principal es que la ansiedad golpea en el cuerpo. La persona siente tensión muscular, dolores de cuello y espalda, las contracturas, a veces el bruxismo, apretar mucho la mandíbula, los temas de acidez o problemas gastrointestinales en el colon irritable, la transpiración excesiva en las manos, después, por ejemplo, sequedad de boca, taquicardias o palpitaciones, son muchos de los síntomas que suele presentar el paciente. Y como está tenso, muchas veces manifiesta un síntoma muy común, que es el cansancio físico. Claro. Esto aparte se suma a los problemas para descansar. La persona
con ansiedad le cuesta conciliar el sueño, suele tener muchas veces sensaciones de no disfrutar las cosas, de estar constantemente preocupado, ¿no? Y eso hace que no pueda disfrutar la vida, ¿no? Bueno, allí estaban los síntomas físicos, pero también están los cognitivos, que también son mucho más preocupantes, ¿no? Bueno, la ansiedad es miedo a algo que no conocemos o que es algo, no miedo a un objeto, a una cosa, sino un miedo inespecífico. La angustia es la sensación de opresión en el pecho, que también es bastante común. Irritabilidad, esa sensación de que pequeñas cosas nos molestan. Lo que decíamos recién, las preocupaciones excesivas, es uno de los síntomas importantes. Y la mayoría de la gente la reconoce como excesiva. Claro. Y por supuesto esto que decíamos, que no pueden poner la mente en blanco, no pueden dejar de pensar en estas preocupaciones que están todo el tiempo acompañándolos a lo largo del día. Bueno, y muchas veces esas personas intentan buscar una herramienta, una salida, y lo hacen a través de los ansiolíticos. Y fíjense, las cifras que le vamos a mostrar, muy preocupantes, doctor, ¿no? De la situación a la que lleva la ansiedad cuando no hay un médico, un especialista que pueda hablar con esa persona y decirle qué debe hacer. Bueno, el eje de los ansiolíticos es un grave problema, porque es como tomar una aspirina para un dolor de cabeza. No es que lo trate o que logre la cura, sino que baja un poco los síntomas. Esa cifra realmente alarma, ¿no? 102 millones de paquetes de ansiolíticos se vendieron en 2018. Lo más interesante es que la mayoría de las prescripciones no son hechas por psiquiatras. No son hechas por un especialista. No. Y más de 8 millones de argentinos los consumen. Sí, y la mayoría de las nosotros los psiquiatras estamos terceros en el número de indicaciones, detrás de los médicos clínicos y los cardiólogos, pero el uso de ansiolíticos con venta sin receta y por digamos, prescripción del vecino, del amigo que está tomando, es una de las situaciones más preocupantes, porque hay veces que tapan o que la ansiedad es la manifestación de alguna enfermedad más severa, y que uno con el ansiolítico lo único que hace es tapar los síntomas, ¿no? Doctor, la realidad actual lleva muchas veces a esa ansiedad, ¿no? La falta de un trabajo, la crisis económica, pero también en los más jóvenes se está dando este tipo de trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿La tecnología, el estar permanentemente conectados? ¿Qué los lleva a tener esos trastornos de ansiedad a los más chicos? Y nosotros tenemos un bombardeo de estímulos hoy, y cada vez es más temprana la exigencia educativa, con chicos que tienen que lograr performance, que tienen que lograr resultados, con una sociedad que plantea el éxito desde valores que no son los clásicos, sino que son nuevos valores, como qué es lo que accedí, qué mérito obtuve, si gané un concurso. Entonces, toda esta presión que nosotros ejercemos más tempranamente, y obviamente la estimulación de los medios audiovisuales, como los juegos, los jueguitos, que cada vez obligan a tomar decisiones éticas cada vez mayores. ¿Por qué? Porque un chico tiene que pensar si salvar a sus amigos o matar a sus enemigos, o tomar decisiones que no son propias de la edad, y requieren una decisión ética que por ahí los pone en situaciones de ansiedad antes de tiempo. Qué complejo, ¿no? Por último, bajar un cambio sería la frase, ¿no, doctor? Para los que están demasiado conectados o demasiado preocupados y nos lleva a la ansiedad. Tratar de sacar los elementos que son los más importantes y tratar en cierta forma de identificar cuando ya esto se transforma en un problema, para buscar ayuda, porque el eje del tratamiento no son los ansiolíticos, y requiere un abordaje más integral que tiene que ver con el aprendizaje de cómo manejar la ansiedad, cómo actuar de manera positiva frente a la ansiedad, porque todos sabemos que si, por ejemplo, estamos engripados, no nos tenemos que mojar la cabeza y salir al frío. Claro. Pero nadie sabe cómo manejar la ansiedad, sino nada más que por instinto hacemos cosas que por ahí terminan siendo peores, como por ejemplo relajarse con un vaso de vino, relajarse con alguna sustancia de abuso, como puede ser la marihuana, que terminan siendo
sustancias que empeoran la ansiedad y que provocan otros problemas mucho peores, ¿no? Doctor Carlos Morra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, un gusto poder estar con ustedes.